esos términos que hemos encontrado en la lectura sobre el método que nos presenta o la teoría que nos presenta Kevin Lynch para. Normalmente esta teoría lo que se utiliza es para hacer ciudad o de un fragmento de ciudad, un barrio, a partir de la imagen de la ciudad nos sirve a nosotros para posteriormente hacer un análisis y en prácticas. La idea de su metodología, que no está en la parte del texto que tenían que leer, pero sí está al principio del texto, es que esa imagen de la ciudad no parte entre la imagen que, por ejemplo, un técnico tenga de un lugar, o puede hacer de un lugar, sino que son los habitantes del lugar los que van a darnos esa imagen de la ciudad que luego se va a convertir, que van a hacer una serie de preguntas que el autor va a realizar y que luego se va a convertir en un mapa y en una descripción también escrita, narrada. Pero entonces es la superposición de la visión de muchas de esas personas la que hacen la imagen final. Es como si nosotros le preguntásemos a muchas personas cuáles son los elementos que les parecen más importantes en la imagen de Medellín y muchos nos dijeran que el Coltejer, o unos poquitos nos dijeran que las montañas, otros nos dijeran que el metro, y así, con todas esas respuestas de las personas vamos a ir haciendo una imagen de la ciudad. Y esa imagen de la ciudad tiene como elementos fundamentales, aparte de otros, estos que el autor cita y que nosotros vamos a desglosar para entenderlos de la mejor manera. La primera parte de la clase, que es esa parte teórica, es cuando nosotros vamos a intentar entender esta teoría y explicarla entre todos, y la segunda parte es que ustedes reflexionen sobre esta metodología, esta teoría que tiene una metodología asociada a partir de la descripción de sus propios barrios. Eso lo vamos a utilizar también en la clase, o sea que voy a estar preguntándoles sobre sus propios barrios a partir de estos elementos para que podamos ir aproximándonos a este tipo de descripción. Bueno, voy a sacar una hoja para apuntar y voy a compartir pantalla. Ya tenemos ahí. Voy a compartir pantalla y entre todos vamos a hacer esa descripción a partir de esas características. Bueno, ya lo están viéndolo ya. Entonces, entre todos vamos a ir haciendo esa descripción de sendas. ¿Qué es una senda? ¿Qué leyeron ustedes que era una senda según el autor? ¿Qué características les da a esas sendas? Profe, pueden ser calles, senderos, líneas de tránsito, Vale, canales o vías férreas. vamos a ponerlo. Pueden ser calles, Senderos, senderos, líneas líneas de de tránsito, tránsito, canales o vías férreas. vías férreas. Vale. Muy bien. Todos estos elementos, ¿qué tienen en común? ¿Cómo los describe el autor? Dice que conecta todos los demás elementos ambientales. Conectan, muy bien. Esas sendas lo que van a hacer es conectar.
ambientales o paisajísticos, que también creo que los llama. Conectan los elementos, perfecto, conectan esos elementos, esas calles que van a conectar. Con esa idea de conectar tenemos que, porque la idea de estudiar estos elementos es que nosotros luego los vamos a representar y no los vamos a representar solo en este ejercicio que vamos, sino que constantemente en taller vamos a estar haciendo este tipo de representaciones. Entonces, si yo voy a hacer una senda, sé que esa senda va a conectar una serie de elementos y que normalmente no dibujo una senda que acaba en ningún lugar, sino que normalmente esa senda me va a conectar también unos elementos. Entonces, tengo que ser cuidadoso a la hora de hacer la senda, cómo esa senda va conectando una serie de elementos. Vale, conectan. ¿Qué más? Profe, son los conductos que sigue el observador. Eso, son conductos. Conductos que sigue el observador, son conductos. Entonces, como tales conductos, yo estoy como con respecto a ellos. Estoy fuera, estoy dentro, estoy al lado. ¿Cómo estoy? Es un recorrido visual que se va realizando dependiendo de la escala a la que yo me encuentre. Sí, pero quiero decir que cómo estoy en ese conducto. En ese conducto estoy fuera del conducto, estoy sobre el conducto, estoy a un lado del conducto. ¿Cómo? Pues en esa escala sería sobre el conducto. Sí, él dice que estás a través de él, es a través, o sea, que pasas a través de ese conducto. Entonces, estás en el conducto. Y eso es importante reconocerlo para que lo diferenciemos de los bordes, que es lo que él nos está diciendo. Yo en la senda es un elemento que puedo transitar, que puedo ir sobre esa senda o a través de esa senda. Entonces eso es importante y lo vamos a diferenciar de ese borde. ¿Qué más? Son conductos, hemos dicho calles, hemos dicho senderos, líneas de tránsito. Van a ser elementos que son lineales normalmente y como tal elementos lineales se van a representar con líneas. Ya veremos que pueden ser líneas gruesas, líneas delgadas, líneas continuas, líneas discontinuas, líneas de puntos, pero todas van a ser elementos lineales. ¿Qué otras definiciones tengo? Bueno, dice él que organizan todos esos elementos que vamos a tener, todo el resto de los elementos, y dice que son elementos preponderantes. Si le pusiésemos una escala pues de importancia en esa descripción del imaginario, las sendas, los nodos y los hitos estarían al nivel más alto, los bordes serían también bastante importantes, pero estarían un poquito más abajo. Yo creo que con eso queda esa definición de la senda. ¿Cuáles son sus sendas? Es lo que tienen que pensar ahora. ¿Cuáles son las sendas que ustedes recorren en sus barrios para ir a trabajar, para ir a la universidad, para ir a visitar a un familiar o a un amigo, para ir al hospital, para ir a hacer una serie de funciones o de actividades que hacemos? ¿Cuáles son de esas sendas las más importantes que recorren? ¿Cuáles son unas sendas que son más secundarias? Eso es lo que tenemos que ir pensando para definir esa imagen de nuestro barrio. Si entonces ahora hablamos de borde, ¿cómo lo estaríamos definiendo? Hola, chicos. Son elementos fronterizos. Sí, fronterizos. Vale, son elementos fronterizos también. ¿Qué más?
¿Cómo son? ¿Elementos puntuales o elementos lineales? Lineales. Son lineales también y como tales los vamos a representar. Son lineales y vamos a representarlos con líneas. Pueden ser unas líneas de puntos, otra vez digo, pueden ser anchas, estrechas, pueden ser líneas con mucha intensidad pero, o poca intensidad porque sean más o menos permeables, pero las vamos a representar con líneas. ¿Qué más representan o qué elementos son constitutivos o los nombra él como bordes? Dice que constituyen referencias laterales y no ejes coordinados. Laterales, sí, son laterales. Nosotros vamos a estar como un poco como cuando estábamos hablando ahí, decíamos que estábamos en el conducto o vamos a través del conducto, en el borde, siempre lo vamos a tener de manera lateral. ¿Qué más? No son ejes también, no van a constituir ejes. Los ejes de la movilidad o ejes de la composición. Dice que son organizadores. Organizadores, sí, tienen un rasgo organizador también. Dice que tienen un rasgo organizador también. En el territorio. Mantienen juntas zonas generalizadas. Sí, mantienen juntos, sí. Van a ser que zonas que tengan unas diferencias entre ellas o que las consideremos diferentes, las mantenga juntas. También él habla de suturas, hace una función de coser. Hace una función también de coser, de diferentes zonas también. ¿Qué más, cómo nos las define más? Pues él dice que pueden ser vallas o murallas Vallas, muros, ¿qué más? y que pues, son lo que definen como los límites. Ajá, son límites. Ya habíamos hablado de frontera, pero límite también. Límite, separador también. Él nos habla de separadores también. ¿Qué otros elementos van a ser constitutivos de ser bordes? Él habla de muros y de vallas, pero dice otros también. Él habla de playas, de un cruce férreo, de los bordes de desarrollo, que son esos lugares que están en el límite entre lo urbanizado y lo que no está urbanizado o está en proceso de urbanización también, donde podemos encontrarnos pues ese cambio y van a convertirse también o entre una zona urbana y una zona rural también y van a convertirse también en unos bordes. Todos los bordes, estos bordes que he dicho son físicos, pero hay unos bordes también que no son físicos, como puedan ser las fronteras invisibles por inseguridades, por ejemplo. Incluso dice que pueden ser más o menos penetrables. Sí, Entonces, esto eso de tienen distintos grados de permeabilidad. Van a tener distintos grados de permeabilidad, porque no es lo mismo, por ejemplo, bueno, aquí donde pone van a muros férreos, quebradas, por ejemplo, aquí podríamos poner ríos o quebradas, no es lo mismo tener un muro ciego que tener una quebrada, que tenga una serie de pasos, por ejemplo, o no es lo mismo tener una valla que sea permeable y pueda ver lo que pasa al otro lado que un muro ciego. Con las fronteras invisibles pasa lo mismo. ¿Qué fronteras invisibles sí son realmente no son permeables o otras sí son permeables en ciertas horas y en ciertas otras no? Entonces, eso también va a variar. Ahora la idea es que entonces cada uno de ustedes piense en cuáles son sus bordes en sus barrios. Por ejemplo, yo voy a definir los míos
Y a partir de ahí ustedes hacen la definición de sus bordes. Yo vivo cerquita del estadio, en un barrio que se llama Florida Nueva, por ejemplo, si yo me pongo a pensar mis bordes, si me voy hacia el sur, entonces me encuentro con la calle San Juan. La calle San Juan constituye un borde para mí porque es una vía de alto tránsito vehicular, muy contaminada, con poca arborización, pocos pasos peatonales. Entonces, si yo voy a caminar o voy a dar una vuelta o tengo que comprar algo, voy a permanecer, voy a llegar hasta ahí más o menos, pero solo si tengo que hacer algo muy especial voy a atravesarla, pero si no, no la voy a atravesar. Si voy hacia el norte me pasa un poco lo mismo. Tengo la calle Colombia hacia el otro lado, pues llegaría hasta el estadio caminando y estaría en el estadio, pero no atravesaría la calle Colombia. Otra vez por esa idea de tránsito muy elevado, tránsito automotriz muy elevado, de la contaminación, bueno, de la poca arborización, entonces no pasaría por allá. Si voy hacia el oriente, llegarían hasta los muros de unos centros comerciales que están en la 65, que es el Jumbo de la 65 y el Home Center. ¿Por qué no cruzaría? Porque son bordes que cortan las vías, que hacen que tenga uno que dar la vuelta, que son unos muros que son desagradables porque uno no ve lo que está pasando, hay poca gente, entonces parecen más inseguros por esa idea de que no tengamos actividades en la planta baja. Y no pasaría. Y si voy hacia el occidente, me pasaría también un poco como con las vías. Tendría como límites de mi barrio, de lo que yo consideraría ese barrio, esos bordes, la 78, y además luego viene una serie de vías que también son importantes, como la 78 y la 80, que hacen eso no haya mucha continuidad por ese tránsito. Ahora la idea es que ustedes piensen en cuáles serían esos límites de su barrio, no los límites administrativos, sino los límites que ustedes pondrían a partir de esos bordes que encuentran en su vida cotidiana, en el uso normal de sus barrios. ¿Cuáles serían entonces? Chicos. Hola. Ana Sofía, ¿cuáles serían tus bordes? Si tienen micro. Profe, entonces como borde, por ejemplo, yo soy de Occidente, sería Sí. San Juan. Sí, si San Juan te parece que es un borde, claro, San Juan sirve, pero esto sería un borde. ¿Cuál sería en el resto? Ana parece que no tiene micro. Si quieren nos lo puede decir por el chat sus bordes. Ese sería uno, San Juan. ¿Qué otro borde tendrías? Profe, Sí, por ejemplo, yo vivo en Santa Mónica, sí. en la 92 con la 38. ¿Por Entonces, por qué? ejemplo, mis límites son la 88, que es el barrio Cristóbal, y Poblado Santa Mónica. Ajá. Más allá, no, más allá como de esos dos límites, no transito. Y abajo hasta San Juan. Bueno, está bien. Eso es lo que tenemos que ir reconociendo. ¿Cuáles son esos bordes que transitamos? De otra compañera que había dicho San Juan, ¿cuáles serían sus otros bordes? ¿Quién había sido quien había hablado antes de mí? Yo también vivo en Santa Mónica, profe, Bueno. ya, no sé, la 35. Ajá. La Y, 35 sería un límite. ajá, Ajá. hasta ahí ya no subo Y más. San Juan sería otro. Y por arriba y Así, por abajo. por Hacia el arriba occidente y sería la oriente. 35 y por abajo sería San Juan. Y por oriente y occidente. Por occidente,
Bueno, no sé, llegó hasta San Javier, pero no sabría las calles. Bueno, no sabe la calle, pero más o menos, no sé sabes el número de la calle, pero sí la podrías situar. Es una calle, es un barrio, es un qué, lo que te marca es el límite. Sí, ¿Qué es? ¿Un barrio o una calle? un barrio. Ah, bueno, el barrio puede ser también, porque también cuando de repente cambian los barrios, cambian la arquitectura, pueden cambiar las personas, también de repente se puede convertir en un límite para nosotros, o más que las personas, la percepción que tenemos sobre esas personas. Entonces, puede convertirse también en un límite. Y por el oriente, ¿cuál sería? No, ahí sí no sabría decirte porque por el oriente uno anda mucho, como para allá hacia el centro. Sí, pero Muchas entonces llegarías, si mucho, hasta las 65 o antes de eso, o No, las después, 70. 65 es muy cerquita. Seguirías caminando, cruzarías el río sin ningún problema, no te supondría la regional un problema. Pues hay puentes peatonales. No, pues si para ti no es un problema, está bien, pero quiero decir, si lo hacen normalmente, si cruzan normalmente el río de manera peatonal. No lo hago. Ah, bueno, entonces si no lo haces es porque es una frontera para ti, a pesar de que se puede hacer, porque la mayoría de las cosas se pueden hacer, pero si no lo hacemos es por algo, es porque no nos gusta, o porque, sí, sobre todo porque no nos sentimos a gusto haciendo eso, o no es agradable por la polución, por el tráfico, porque pueda ser peligroso, entonces se va a convertir también en una barrera. Si no tienen ninguno de los otros límites, al menos yo creo que ese seguramente sería un límite, ya que no lo haces, sería un límite normal, un borde normal. Bueno, gracias. ¿Qué otro tiene otro tipo de límites que puedan ser quebradas o puedan ser un tránsito hacia una zona rural, otro tipo de... Oscar, por ejemplo. Profe, yo no sé si lo haya entendido, pero por ejemplo, yo vivo en un barrio, pero en el lugar específicamente se llama como la frontera, y pues es una frontera literal ahí y al Ah, la frente. frontera entre Envigado y el Poblado. No, yo vivo en Niquía, pero es como, Ah, también ahí hay digamos, un con sitio el que se llama La mirador, Frontera. sí, Ah, digamos que al frente sería otro barrio que se llama El Mirador. ajá. Entonces, ¿y qué es ese límite? ¿Es una quebrada? ¿Es una calle? ¿Qué es? Es el límite entre Eso los es dos barrios. como, yo no sé eso cómo se dice, pero eso es como, por allá, es como si fuera una Como un montaña, barranco. es, Bueno, por un lado sería como un borde más natural, que sería ese barranco. Por los otros, ¿qué serían? Una calle, ¿sería qué? Por los otros lados. Por un lado tienes el otro barrio con un límite natural ahí fuerte. tiene calle, pero es que tiene calle y a la vez no es como barranco del todo, sino que uno empieza a bajar, digamos que por ahí unas escaleras y empiezan a ver como casas hasta por allá abajo. Sí, No hay como estoy, un cambio como un borde de desarrollo también, porque puede que haya un cambio ahí en la tipología edificatoria, que esté urbanizado de manera diferente. Bueno, ese sería uno de los bordes, pero no vas a tener solo uno, seguramente tienes otros bordes. ¿Cuál serían? bueno, pero el otro lado es, pues ya no por arriba, sino por abajo, quedaría como yendo para otro barrio que se llama Quitasol, y cuando empiezo a bajar más y a bajar, me encuentro con otro barrio que se llama Congolo. Ajá, y eso, tú ves que ese cambio de barrios es lo que hace tus bordes, esos cambios en los barrios. No es una calle en sí, sino el barrio, pues el sentir que estás en otro barrio. Hola, Ana. Hola, sí, pues Ese sería eso. Bueno, está bien. Igual sigue pensando justo dónde pondrías la línea.
¿Dónde pondrías esas líneas? Porque es el ejercicio que tenemos que hacer. ¿Dónde vamos a poner esas líneas para representarlas? Entonces, tendríamos que saber qué pasa ahí. Guadalupe nos estaba diciendo que por un lado, por el chat, nos estaba diciendo que por un lado tiene el río, pero por los otros lados, ¿qué tiene Guadalupe? Le está diciendo que... A ver. Este es donde empieza San José, por el lado de arriba, ya que el de abajo es el río, donde... No, más que nada, lo que nos tienes que decir, por un lado dice que está el río, por otro lado San José, y por uno de los lados es la calle, pero que tiene esa calle que haga de límite, y que hace el Confama también, que se convierta en un límite. Hola, ¿me escuchas? Sí. Lo que pasa es que como por un lado, pues no sé si es el occidente o el oriente, no lo tengo pues El como muy... oriente es hacia Las Palmas, hacia la vía de Las Palmas, y el occidente es hacia el otro lado del río, en tu caso. Bueno, en mi caso, listo. Entonces, creería que Confama queda como al norte. Ujú. ¿Y Entonces, por qué Confama se convierte en un borde? Es un edificio muy porque yo, grande. yo O, no, yo no voy más allá de Confama, o sea, allá simplemente voy como para consultas. Más allá de Confama son como, creo que es un barrio diferente, entonces no transito por allá. ujú. Listo. Pero ¿cuál es Eh, esa diferencia que te hace sentir que cambia el barrio y ya no vas por allá? Porque ya no hay tiendas, porque ya no hay, porque cambia la arquitectura. residencial. Ah, eso, porque no hay comercio, entonces es una zona residencial y ya no se convierte como en un espacio que no tiene ya más interés. Exacto. Bueno, El otro lado sería hasta una calle en específico porque ya comienza otro barrio, entonces no lo conozco, ajá. pero no sé exactamente la calle, me tocaría como ver la Y, nomenclatura. y esa calle que tiene de particular también que hace como de ese borde, ¿es una calle muy transitada o no? Simplemente cambia otra vez el tipo de edificación o el tipo de usos. Es como una principal que conduce ya como Ah, por barrios del Salado, súper arriba, y otros barrios como por un monte, un morro, no sé. sí, sí, entonces sí, si es una principal, seguramente por el tráfico, si tiene mucho tráfico, si tiene más polución, si hace como un corte y es desagradable de pasar, uno también se convierte en ese límite. Bueno, También se puede porque, por ejemplo, ahí empiezan como las subidas, como los... sí, por el cambio de topografía también. Si de repente pasar de una zona que es un poco más llana, aunque en Envigado está como en cuesta casi todo, pero sí, si pasas de una zona que sea más llana a una zona muy inclinada, también ese esfuerzo también, claro, te podría convertir en ese cambio, en esa frontera, sí. Listo, ya es por eso, porque por allá es como muy inclinada, tiene mucha pendiente y es un barrio como que hay mucha gente como muy desconocida para mí, no sé, muchas motos andando por el barrio, entonces no es como de mi interés subir por allá, no lo Sí, no, conozco. está bien, está bien, está bien. ¿Qué más? Cristian, por ahí. Cristian sí tiene micrófono. Sí, profe, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuáles serían tus Bueno, cortes? Eso. yo vivo en el barrio 12 de octubre y más que todo sería por calles que digo yo que están eh, los bordes de las fronteras. Las fronteras invisibles, dices. No, fronteras pues del barrio. Ah, porque son barrios diferentes, ¿o por qué? Porque Sí, cambia la arquitectura, porque cambia la no, más percepción que que todo tienes. por calles, no por perspectiva de arquitectura, porque es muy, digamos, lo que es pareja. Ujú. Norte sería el barrio París. Ajá.
En el oriente sería el barrio Pedregal, hacia el occidente sería el barrio Picacho y Sí, sí, pero en vez de pensar tanto como en barrios tan claros, porque sí, administrativamente vas a tener esos barrios, pero para ti, ¿dónde empieza justo ese límite? ¿Empieza donde dice el borde administrativo o empieza en una calle que tú dices, ah, para aquí yo ya percibo que es otro barrio? La idea es entenderlo desde esa manera, desde qué calle es la que tú percibes que ya cambia tu barrio, ya no vas hacia allá normalmente o no transitas por esa zona o percibes que hay un cambio. Más allá de que se llame pues tal o tal barrio, la idea es entender en qué punto, porque lo vas a tener que graficar, en qué punto exactamente empieza ese borde. por ejemplo las calles, la nomenclatura, pues Sí, más o menos. o en cuanto a arquitectura, pues digamos una arquitectura espontánea y es muy De, pareja. de autopromoción, por allá hay mucha autoconstrucción. Entonces, por el occidente diría yo que en la calle 78, el oriente, por el occidente sería eso viene siendo la 100, perdón, la 82 doble D. ¿Y qué tienen de particular esas calles con respecto a la anterior o a la siguiente? ¿Qué hace que el cambio lo pongas ahí? Son como de alto flujo vehicular. Ah, bueno, que eso es importante reconocerlo, que si van a ser calles que tienen alto flujo vehicular, más allá de donde esté la frontera administrativa, esa va a ser el límite que nosotros vamos a poner. Sí, Y las cuatro bordes son así, por vías por vehiculares, por una cuestión de flujo vehicular. sí, hacia el norte no tanto, y también las zonas comerciales también como que Ah, delimitan límites sí, eso entre, puede ser también. entre los barrios. Entonces, sí, pensando acá como entre límites no propiamente de este barrio, sino que se dan en otras zonas, em, por ejemplo, las canalizaciones que delimitan mucho los barrios, las avenidas grandes, en el caso de Belén, Ajá. Morales, Belén San Bernardo, que están divididos por, no solamente, sino que no solamente es una avenida, sino que también tiene una quebrada, entonces hace como difícil el paso de un lugar a otro. Eh, ¿Cuál era el otro que estaba pensando? Ese cambio de arquitectura también se da mucho por allá en Barriantioquia, junto a Santa Fe. Ajá, sí. Lo que pasa es que eso ya está más lejos de tu barrio. Está bastante más lejos. Sí, yo eh, trabajaba en esa zona, entonces Ah, bueno, también está bien. Sí, sí, esa zona la conoces. También puedo trabajar sobre un sector que no sea como si mi barrio sea una zona donde que conozco mucho, también serviría como para analizar esos hechos. entonces ahí está el aeropuerto que dividiría, Sí, el digamos, aeropuerto es un muy buen ejemplo. Ese es un muy buen ejemplo de un borde muy fuerte, porque es una sí, malla muy pronto. larga. Mm, sí, Entonces sería Barriantioquia, eh, al otro lado del occidente estaría Belén Las Playas, San Bernardo. mm, ajá, por acá hacia el norte estaría Belén Fátima y Belén Malibú y ajá. Rosales. Hacia el norte estaría mm, el Rodeo, Y el cementerio. La Mota, Campo Amor, sí, el Sí, cementerio el Paz, cementerio también se va Correa. a convertir como en un borde, el campo ese de golf, como has dicho que se llamaba el rodeo. El rodeo también, sí, va El a ser Club del Rodeo. eso, el club ese también, por ejemplo, el mismo aeropuerto, porque no podemos atravesarlo, se van a convertir como en unos bordes muy fuertes, que luego hay bordes que son más permeables y otros menos, pues el del
aeropuerto no es nada permeable porque no lo puedo atravesar. Luego, ciertas calles realmente al final, aunque sean desagradables, sí puedo cruzar esos bordes, pero hay unos bordes que son los de los muros o los de las vallas que realmente ahí no puedo de ninguna manera pues atravesarlos. Bueno, muchas gracias, Cristian. Sí. Por ejemplo, Laura, también tengo una... que es Sí. un muy fuerte serían las vías férreas del metro. También, ese va a ser muy fuerte, ese a nivel de ciudad, ese va a ser muy fuerte, lo mismo que la autopista o la regional, que también se van a convertir en bordes muy fuertes. En las partes donde no hay viaductos, pues se convierten prácticamente en un eje que divide la ciudad. Ajá, así, donde no tengo puentes peatonales, realmente están completamente divididas, sí, así es. Listo, profe. Gracias. Guadalupe, que tenía una duda. No, yo creo que ya Cristian me la respondió. Por ejemplo, el límite mío es hasta donde yo llego en el metro, que ahí ya ingreso pues como tal a la estación y ya me subo al tren. Sí, nunca vas a cruzar hacia el otro lado de, no sé qué es eso que hay enfrente, si es Itagüí o es eso, o es la Ayura, pero sí, claro, no, normalmente no va, ese es un límite muy fuerte que no se va a cruzar. Porque es desagradable, porque además si lo quiero cruzar, incluso si es desde el metro, tengo que subir todas las escaleras, la pasarela, hace calor, pues no son elementos que me inciten al paso, entonces también se van a convertir en unos elementos más fuertes, y cuando lo vayamos a representar lo vamos a tener que hacer seguramente más fuerte que cualquiera de las otras calles que vayas a representar, porque ese va a ser un borde mucho más fuerte. Ahora vamos a ver a partir de unos ejemplos cómo se representa y cómo cómo lo podría representar. Vamos a hablar entonces de los nodos. ¿Con qué características vamos a definir esos nodos? Bueno, él habla en primer lugar de puntos estratégicos. Sí, sitios de una ruptura en el transporte. Eso. Puntos estratégicos, y como ese mismo punto que él indica que es un punto, lo vamos a representar como tal. Van a ser elementos puntuales y se van a representar como puntos. Pues ya veremos luego que pueden ser iconos, pueden ser textos, pueden ser una figura geométrica, pero son puntos, no van a ser ni líneas ni masas, y de esa manera lo vamos a representar. Lo siguiente que había dicho, que alguien había dicho por ahí, no sé qué era. Que era sitios de una ruptura en el transporte. Bueno, ruptura, sí. Pueden ser esa ruptura en el transporte o en la senda, que también estábamos diciendo que esas sendas van a unir una serie de nodos también, van a unir elementos, y puede que algunos de esos elementos sean esos nodos. ¿Qué más tenemos como rasgo característico? ¿Podemos entrar o no podemos entrar en ellos? ¿Qué dice el autor? Yo creo que no, es un cruce. No, estamos en los nodos. Que puede Aparece ser eso, un profe. cruce, puede ser un cruce sí es, pero sí puedo entrar en ellos. Sí, normalmente la característica que tengo es que puedo ingresar. Uno puede hacer el cruce, no es que se vaya a situar en medio del cruce, evidentemente, porque si es un cruce de carros se lo llevarían por delante, pero la idea es que sí puedo estar sobre ese cruce en un carro, o sí puedo atravesarlo yo caminando. Un cruce de caminos o convergencia de sendas. No pueden ser los puentes peatonales. Un nodo, un puente peatonal, pero no es una línea como tal, sino es un punto. O sea que cuidado, porque aquí estamos hablando de puntos y eso es lo que va a hacer la gran diferencia.
es un punto. ¿De qué manera podría...? Entonces los semáforos Sí. para peatones. Pero no todos, sino que algunos muy específicos, a escala barrial podría ser uno muy específico, pero no todos. Son puntos, pues eso, él mismo lo dice, que son estratégicos, donde va a haber confluencia, donde va a haber concentraciones también. Entonces, cuidado porque no todos esos semáforos se van a convertir en nodos. Habrá uno en particular que pueda servir como nodo a ciertas escalas, pero no todos como regla general. Profe, es que yo como nodos tengo como la percepción de que son puntos de referencia, por ejemplo. ¿Cómo tú te orientas en el espacio? ¿Cómo sabes tú que cuando llegas a una esquina tienes que cruzar, tienes que ir a la derecha o a la izquierda? Pues cuando lo has hecho ya muchas veces, sabes que hay un árbol que te indica o sabes que hay una tienda que te está indicando la dirección que tienes que seguir o otro elemento, pero ahí son más... Los bordes, no. Los bordes también delimitan eso. Pero son líneas otra vez. ¿Qué elemento del borde es el que te dice? ¿Qué elemento puntual? De todas maneras, eso no sería como un nodo, sino sería más ese hito, porque el que tiene una función prevalentemente de referencia es el en algunas ocasiones también nos puede servir de punto de referencia, no es su función principal. Entonces, cuidado con eso. Y además hay concentraciones de acontecimientos, son núcleos y el borde no suele ser un sitio de concentraciones de acontecimientos, ni de confluencias tampoco. Entonces, hay que hacer esa diferencia. Por ejemplo, acá donde yo vivo está muy cerca hay un parque biblioteca, está en la unidad intermedia. Entonces, esos puntos se Sí, el pueden... parque biblioteca desde luego lo es, la UBA también ahí es el parque biblioteca, ¿cuál es? ¿El García Márquez? La verdad no me sé el nombre de ese parque biblioteca. Ah, bueno, porque ahí Está hay intermedia o más abajo está la uva de la imaginaria. sí, ya sé cuál es, sí, ese es el García Márquez, claro, no, ese desde luego, ese hace un nodo bastante importante, a una escala bastante grande en el barrio, en los barrios de alrededor, o sea que sí, ese va a ser un punto importante, hay una concentración de gente, sirve también como referencia. Los parques de recreación. Sí, también pueden ser, es que puede ser una cancha a la escala barrial, puede ser también un nodo a la escala del barrio, puede servirte, puede ser ahí él habla de una plaza, de un parque. La biblioteca también puede ser. Sí, la Ejemplo, biblioteca, el Confama. colegio, la iglesia, la cancha, la parque, el colegio también, a una escala más barrial. Hay la esquina. ¿Y qué función normalmente suele tener la esquina en el primer piso? ¿Qué usos se dan a la Comercial, prácticamente siempre esquina? es lugar Normalmente comercial, tiendas. supermercados o tiendas. Pues Profe, no se te escucha. Ah, Se lo escucha entrecortado. para que sean sonidos también. ¿Cómo? Se le escuchaba un poquito entrecortado. Recuerdo de que tenía menos conexión. No, que voy a tener en esas tienditas, ¿sí? Como que tengo problemas con la conexión. ¿Se escucha mejor ahora? O sea, teniendo un poco de conexión. ¿Sí me están escuchando? Sí, ya, Hola. porque Es de raticos que se te va cayendo. Vale. Bueno, vamos a seguir con eso. Entonces, por esa misma idea, va a ser un elemento fundamental.
Va a ser un elemento fundamental en esa descripción del paisaje o descripción de la imagen de ese barrio. Un foco intensivo, nos habla de focos intensivos. Nos habla de focos de actividades. De una escala muy grande, pues nodos en Medellín, podría ser, por ejemplo, los bajos del edificio Coltejer, puede ser el Parque de San Antonio, el Parque Berrío también, son elementos que van a ser de alta confluencia y de muchas actividades. Entonces, dependiendo de la escala, vamos a encontrar uno u otro. A la escala comunal puede ser un centro comercial o puede ser una plaza, por ejemplo, el Parque de Ahora, por Belén ejemplo, en ¿El Medellín, qué? Sí. la Alpujarra también sería un nodo, el Sí, CAM. claro, sí, todo lo que tiene que ver con lo administrativo sería ese el nodo que encontraríamos, sí. Ok. Ya, ¿qué pasa? La importancia que ese nodo tiene se la va a dar las personas al referir ese nodo. Vamos a ver que cuando Lynch representa los nodos, no todos los nodos los representa con la misma importancia, sino que hay unos nodos que los representa con más importancia que otros. Entonces, en el grado en que nosotros vamos a representar, podemos darle una mayor prioridad a un elemento que a otro dentro del barrio. ¿Cuál es el nodo más importante? ¿Es la tienda o es el parque o a escala ciudad? ¿Es la Alpujarra o es, por ejemplo, Carabobo con el Hueco? El Hueco en general, o es el Parque Berrío o el Parque de San Antonio o la parada de metro de San Antonio, que las paradas de metro también son nodos normalmente. Por ejemplo, la parada de metro del estadio, la del Poblado, muchas de las paradas, las de ¿cómo se llama? Bueno, se me olvida el nombre, pero ahora hay muchas paradas que se van a convertir en importantes, por ejemplo, por el norte, donde hay mucho tránsito también. Hay la siguiente a Tricentenario, que se me ha olvidado el nombre de esa estación, donde siempre hay mucha convergencia de personas. ¿Cómo se llama esa estación? Acevedo, sí, Acevedo se me olvidó. Ahí siempre hay mucha, bueno, en general casi todas las estaciones, pero hay unas además que son más intensas por ser de un uso más intenso que otras. No sé, por ejemplo, la plaza que está en la estación de metro de Bello va a ser un nodo súper importante si nosotros lo analizásemos. Entonces tenemos que ir viendo en cada una de las escalas cómo es de importante ese nodo y diferenciar también en las escalas. No va a ser lo mismo en la escala comunal o en la escala de ciudad que en la escala de barrio. Van a ser elementos que van a ser diferentes. Bueno, vamos a ver Claro, ahora. una pregunta con respecto a Sí. eso. Por ejemplo, la alcaldía de Envigado, esa callecita que es peatonal, o sea, no hay tanta confluencia como la alcaldía de Medellín, pues como el CAM. Y por eso, pero sigue siendo un son nodo. Claro, porque son escalas diferentes. Estamos hablando de un nodo a una escala casi metropolitana, como puede ser toda la parte de la Alpujarra, y un nodo a escala de Envigado, que es un municipio más pequeño. Claro que sigue siendo un nodo. Si tuviéramos que hacer un análisis de todo el área metropolitana, quizá la Alpujarra saldría más grande o con un color más intenso que la de Medellín, pero la de Envigado, pero la de Envigado saldría. Y esa zona de Envigado con el parque y esa antesala que tiene la alcaldía, quizá todo eso sería un punto grande que está en torno al parque. Entonces también hay que distinguir eso, sí. Y por ejemplo, Junín, que también tiene mucha confluencia, sería un nodo también, a pesar de que sea una calle. A pesar de que sea una calle, también va a ser un nodo, sí, pero a una escala pues de ciudad. Listo, gracias. Bueno, ahora vamos a ver los... Sí. Una pregunta. Un nodo, Sí. por ejemplo, barrial, podría ser un ejemplo, una iglesia. Sí, la iglesia, yo he puesto ahí iglesia, he puesto la iglesia, el colegio, la cancha,
todos esos elementos, dependiendo del barrio, unos van a tener más importancia que otros y van a cambiar también. Por ejemplo, en mi barrio antes había un parquecito que era bastante anodino por mal cuidado. Con las últimas intervenciones que han hecho la alcaldía, el parquecito se ha convertido junto a la iglesia y unas tiendas que hay alrededor en un nodo barrial bastante importante, que antes no se leía de manera tan clara. Entonces, sí, claro. Bueno, vamos con los hitos. Hola, chicos. Hola. ¿Qué nos dice de los hitos? ¿Qué son? Bueno, nos dice que son puntos de referencia. Nos va a decir que son puntos de referencia y como tales los vamos a representar como puntos, no como líneas ni como manchas, sino como puntos. Van a ser esos. En el hito normalmente no puedo entrar, no entro, aunque algunos hitos se puedan convertir, algunos nodos se puedan convertir en hitos, pero cuando se convierten en hitos, normalmente no estoy dentro, sino que me sirve de referencia. ¿Qué más me dice? Profe, que destacan dentro de el resto de la arquitectura o dentro Sí. del espacio. Destacan, va a ser un elemento principal que van a destacar. Por ejemplo, un hito puede ser, no sé, la fuente del parque. Sí, sí, sí. La fuente, hay unos hitos a esa escala pequeña como son las virgencitas. O la escala, o la entrada de la iglesia, por ejemplo, la entrada principal de la iglesia. Pues más que en este caso yo creo que como hito sería más bien la iglesia como edificio con su torre o la cúpula, que es lo que él dice, son cúpulas de iglesias, más ese elemento que se ve desde lo lejos y que, porque la entrada como sí sería un nodo, pero el hecho de que la iglesia tenga, por ejemplo, una arquitectura más alta o diferente o diferenciada hace que se convierta en un hito. Los edificios singulares, por ejemplo. Coltejer, por ejemplo. Sí, a escala de la ciudad, el Coltejer, el edificio del café, el edificio de las papitas, todos esos edificios se van a convertir en hitos. Por ejemplo, en una escala más lejana, las montañas también, que serían los cerros, en el caso de Medellín, los cerros, el Nutibara, el Volador, el Salvador, todos esos se van a convertir, el Picacho, se van a convertir en elementos de referencia para orientarse en el espacio. A una escala más pequeña también las señales en general, las señales de tráfico, las señalizaciones o los anuncios de las tiendas, de los locales comerciales o ciertas arquitecturas van a convertirse también en hitos. Eso en este orden de cosas, la distancia, se van a ver desde lejos. Por ejemplo, las vallas y los avisos que como en los tejados, los avisos. Los avisos, por ejemplo, los avisos o las publicidades que hay en las vías o en algunas edificaciones también se pueden convertir en un momento dado en hitos también. Bueno, son un punto de referencia. Como en el poblado que se llena mucho, eso vendría a ser un nodo o un hito. Es una virgencita, pero es también un punto de confluencia muy grande. Yo no sé cuál es. Yo creo que a lo mejor si se llena mucho de gente, porque la gente queda ahí en ese lugar, ¿o por qué? Para encontrarse. Sí, es como la Guacatala, es como un sitio muy, no sé, tradicional. Va mucha gente, se parquean muchos carros ahí. Es una virgen. Porque esa virgen es como que hace muchos milagros o que es muy, pues que es muy conocida. Sí, ya lo sé, eso sería un nodo más bien. Eso es un nodo, ya sé dónde es, ya sé dónde dice. Sí, que es muy conocida en la ciudad. Sí, eso sería más bien un nodo. Ah, ok. Puede estar dentro o fuera de la ciudad, del área.
Por ejemplo, las montañas están más fuera del área urbana, pero sin embargo se comportan de puntos de referencia. O puede ser un edificio alto que con él me oriente dentro de mi barrio, aunque no esté dentro de mi barrio, por ejemplo. Puede ser móvil también, como el sol, es un punto de referencia también. Y se puede convertir en algún momento también en ese hito. Bueno, con eso tendríamos como todos los elementos. Ahora ustedes tienen que pensar cuáles son esos hitos para representarlos. Voy a compartir luego, más tarde voy a compartir este archivo, a ver cómo voy a ponerlo acá. Este PDF como características. Los nodos, sendas, hitos. Ahí lo voy a compartir en los PDFs de clase y en la carpeta de PDFs de clase. Y lo que vamos a hacer ahora es compartir este otro ejercicio, este otro PDF que también lo voy a compartir para entender cómo vamos a representar eso de lo que estábamos hablando. Primero voy a poner este cuadro que lo que nos habla es de cómo representamos en planeamiento. En planeamiento vamos a representar a partir de superficies o masas o manchas que son que a partir de aquí que pueden tener un color, una trama, una textura. En nuestro caso, estas superficies podrían ser zonas de interés dentro de un barrio, o si la escala del análisis es más grande, señalar los barrios diferentes, o si es el barrio, diferentes zonas dentro de ese barrio. Podríamos tener las líneas, que son esas delimitaciones que se van a representar con líneas abiertas o cerradas, y esas líneas pueden ser continuas o discontinuas. Y luego la simbología que va a representar a los puntos, que lo vamos a hacer a partir de figuras geométricas, de iconos o de textos. Voy a explicar a partir de... a ver. Compartir la pantalla. Voy a compartir la otra pantalla de la tablet. Para que... Vale, ahora ya estamos compartiendo la otra pantalla. Sí, se está compartiendo la pantalla. Buenos días, chicos. Saludo a Julián. Eso tarda como un poquito. ¿Ustedes qué están viendo? Por el momento solo están viendo el escritorio de mi computador, o están viendo una hoja en blanca. Una hoja en blanco. Sí, con lapicitos al un extremo. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a ver cómo se representan esos elementos. A ver, el color. De abajo. Esos elementos que son puntos, los vamos a representar de la siguiente manera. Puede que yo tenga un punto pequeñito que está vacío, o un punto más pequeñito que está lleno, o puedo representar un punto más grande vacío, o un punto más grande que tenga una serie de tramas, de rayitas, o puede ser un punto más grueso que esté todo negro también. Podemos tener esos elementos, o puede ser cualquier otra figura geométrica. Puede ser un triángulo, o un triángulo más grande, o un cuadrado pequeño que esté relleno, pero son elementos puntuales. Pueden ser también que ese elemento puntual sea un icono. Por ejemplo, si quiero poner una iglesia, ahí me salió, voy a poner esa cruz, o si quiero destacar esa cruz porque sobre otros elementos, porque la iglesia es muy importante, entonces puedo darle una trama o rellenarla. Vamos a ver ahora los ejemplos de Lynch, que son muy claros en ese sentido. Esos elementos, o puedo poner colegio, un texto, y lo voy a poner como nosotros hacemos muchas veces, o pongo E1, no sé,
que es simplemente un símbolo para reconocer un lugar, o proyecto 1 o edificio 1, depende de lo que yo esté representando. Luego voy a tener las líneas. Voy a tener las líneas en las que yo puedo tener una línea continua, fina, o una línea discontinua, o puedo tener una línea más gruesa, continua también, si es más importante, o una línea discontinua, más gruesa también. O puedo tener que de repente, por ejemplo, para esas fronteras invisibles, lo que tenga sea una línea de púas, por ejemplo, un alambre de púas. O ese alambre de púas, si es realmente muy fuerte, se puede convertir en otro elemento que sea más grueso. Yo voy a trabajar con esas texturas y también con el color, por supuesto, esos elementos. Y luego tengo unos elementos que son las superficies. A ver. Las superficies, que dentro de las superficies me va a pasar igual. Puede que tenga, por ejemplo, a ver, vamos a coger uno de estos, una superficie que la hago a través de una mancha, por ejemplo, acá, o puede que tenga una superficie que lo que hago es rayarla, por ejemplo. O una superficie que lo que tiene es una trama. Si estoy señalando, por ejemplo, una zona verde, y esto lo que quiero señalar es que esto es una zona de césped, por ejemplo, o una zona verde, la puedo señalar de esta manera. Además, puedo tener varios colores en esa misma trama, masa o superficie. Puedo aplicarle encima un color, de manera que yo voy a tener dos simbolismos, uno el del color y otro, por ejemplo, el de la trama. Puedo ir jugando con estos elementos, y con estos elementos son con los que yo voy a representar en el planeamiento. Estos son los elementos que me van a servir para representar. Si vemos ahora, volvemos a los planos de Lynch. A ver. Vamos otra vez al plano de Lynch. Vamos a ver cómo él va a representar esos elementos. Por ejemplo, va a representar las sendas con una línea, a veces le puede poner una flecha si quiere marcar un sentido, con una geometría circular, los nodos, con una masa, una superficie, los barrios, y si dentro de ese barrio hay otros elementos de interés, los va a remarcar con una geometría como sea un nodo, o va a cambiar el grado de intensidad dentro del barrio para señalar alguna parte de esa superficie, de ese barrio. Los bordes con una línea menos permeable que la línea de las sendas, entonces es esa línea de rayitas, y dependiendo si son más o menos permeables, esta es la más impermeable, una línea fina si es una barrera que es bastante permeable, y cuando no hay barreras va a poner esa línea discontinua, y con triángulos los hitos. Si vemos ahora las representaciones de sus planos, vemos, por ejemplo, claramente de Boston, él siempre representa la misma ciudad de formas diferentes a partir de esas entrevistas que hace.
Entonces, podemos ver, por ejemplo, que con respecto a los caminos, él señala de manera más fuerte los que la gente cita con más intensidad, que son estos gruesos continuos en negro. Y luego los que las personas citan con menos intensidad, estos de aquí abajo, por ejemplo, que solo entre un 25 y un 50% de personas los citan o tienen una frecuencia, las va a poner en puntos discontinuos. Y los que menos gente los nombra o son importantes para ellos esos senderos, los va a poner con puntos, con unas líneas de puntos, con unas líneas de puntitos para diferenciarlos. Con los bordes nos va a pasar lo mismo, un borde más fuerte en esta zona de aquí arriba y un borde intermedio en esta que es un borde del mar, solo que aquí el mar tiene como unas vistas, se puede acercar uno, y entonces lo va a señalar de manera diferente, u otros bordes que sean más finos, por ejemplo en esta parte de acá que va a tener un borde también más fino. Los nodos, por ejemplo, vemos como no ponen ninguno de una intensidad muy fuerte, sino que para las personas son variados en la ciudad y lo va a representar como una mancha llena con este de aquí o este de aquí, que son nodos importantes frente a estos nodos que van a ser menos importantes, que son estos que están rayados o que son los que están punteados. La idea es que ustedes hagan lo mismo en sus ejercicios, que cuando vayan a representar sus barrios tengan varios nodos y no todos sean de la misma intensidad. Dentro de, como aquí está con una ciudad entera, va a señalar los barrios también y los va a poner con diferente intensidad también, con una mancha más fuerte los que son muy intensos y una mancha más clarita los que la gente cita con menos intensidad. Y con los hitos me va a pasar lo mismo. Que es un hito importante con una estrella, mientras que los otros son triángulos vacíos cuando no son tan importantes y triángulos pequeños y llenos cuando tienen una importancia de media a poca, a débil. Entonces ahí los vamos a ir representando. Aquí utiliza el color también, por ejemplo, cuando son elementos fuertes, los va a señalar con ese rojo, de manera que va a señalar este borde más intenso que este de aquí, o este borde también más intenso que este, de las características con las que la hayan descrito las personas. Y con las calles me pasa lo mismo, estas van a ser bastante más intensas que estas, que son líneas finas, mucho menos intensas. Igual con los nodos, este nodo está dibujado mucho más grande y rojo frente a este nodo que está pequeño y con un color menos intenso. Esa también sería como una diferencia hacer. Y luego tendríamos este que también representa, por ejemplo, cuando decíamos esa zona que es más peligrosa, se representa con alambre 3 líneas de alambre de púa, porque no es nada permeable. A veces también puede usar las flechas para señalar elementos que tienen una frontera o que tienen unas vistas. En este caso hay un borde, pero tiene unas vistas sobre el paisaje. Puede usar las interrogaciones como puntos donde no sabe o las personas no describen lo que está pasando. Aquí también vemos los nodos, estos más intensos, dependiendo del número de rayitas que tiene como esa estrella frente a estas más pequeñas, o los hitos también. Bueno, ahí vamos viendo como este barrio, por ejemplo, este distrito señalado de otra forma con otra línea, porque me imagino que será más permeable, vamos teniendo esos tipos de representación. Bueno, ¿tienen alguna duda sobre lo que acabo de explicar? No. Chicos. Bueno. Entonces, esas convenciones o esa forma de representación la definiría uno según lo que quiera mostrar en el mapa. Sí. Claro, uno la puede definir, puede cambiar el tipo de línea y depende de lo que quieran mostrar, uno la va a hacer. Uno va a ir poniendo el elemento que le parezca mejor, el elemento geométrico que elija, el tipo de línea que elija, dependiendo de lo que quiera representar, va a ir variando esa línea. Y en esas variaciones de esa línea está también la riqueza, cuando luego tenemos que presentar un plano de análisis, el hecho de usar líneas de diferente intensidad va a hacer la diferencia frente a alguien que no las utiliza, o líneas diferentes, dependiendo de la importancia del asunto. Entonces,
entonces vamos a tener líneas más abiertas o líneas más cerradas, más anchas o más estrechas, pero eso cada uno lo define. Igual el tipo de línea, si es con cruces o si es una línea solo, entonces ahí vamos, cada uno va a ir definiendo. En muchos mapas se usan iconos, por ejemplo, como este de la cruz, o el símbolo de un hospital, o el símbolo de un supermercado también, como para señalar esos elementos. Vamos ahora rápidamente, porque me pidieron que terminásemos la clase a las 8:30 para que algunos de ustedes quieren ir a una clase con el profe Sebastián y me pidieron que terminásemos la clase antes. Los enunciados. Entonces, para la segunda parte del enunciado que vamos a tener es que hemos hecho ya la primera parte, que tiene que ver con la lectura. Ahora la segunda parte, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un plano de un mapa de nuestros barrios a partir de estos elementos, de los hitos, de los nodos, de las sendas y de los bordes. ¿Qué vamos a hacer en esto? Dice, descripción por medio de un mapa de dibujos en perspectiva y pequeños textos de los bordes, nodos, sendas y mojones que determinan el barrio del alumno. Bueno, los dibujos serán a mano y podrán ser calcos de fotografías. ¿Qué vamos a hacer entonces? Voy a dejar de compartir acá. Y voy a volver a compartir acá. Que no me deja borrar todo. Bueno, vamos a hacer otra capa. Vamos a borrar eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el ejercicio? Tenemos, a ver si esto me deja hacer un cuadrado. Uy, no, perdón. Estoy en una que no es aquí. Vale. Voy a hacer ese rectángulo acá, de esa lámina que tenemos. Bueno, no tiene esa proporción, pero sí. ¿Qué vamos a hacer? En la primera lámina vamos a hacer como siempre. Perdóname. En la primera lámina voy a tener ahí el título, voy a tener aquí todo lo que tiene que ver con el texto, pequeños textos que vayan hablando de ese mapa, como siempre hacemos con las palabras o con los términos que están relacionados con la lectura, subrayados, y aquí lo que voy a hacer es un mapa de mi barrio, con unas convenciones que vosotros vais a poner. Por ejemplo, si yo cojo y digo que esta línea gruesa son, por ejemplo, las vías importantes. Bueno, voy a tener esas vías importantes de mi barrio. Luego voy a tener una línea como esa que venía en el dibujo para el borde, y voy a decir que aquí tengo este borde. Voy a tener ese borde. O aquí tengo un borde que, sin embargo, es permeable. Bueno, puedo poner un borde más permeable y decir aquí que tengo un borde más permeable. Puedo tener los nodos, por ejemplo, este nodo o y puedo decir que este más intenso que está en este cruce es ese nodo más intenso, y que aquí, por ejemplo, tengo otra serie de nodos, seguramente algún camino llegará a ese nodo por esa importancia que tiene. Ese nodo. Voy a tener unos hitos también, voy a señalar entonces los hitos, cómo son esos hitos de importancia. Voy a tener aquí un hito, o voy a tener un hito más lejano y más importante que sea acá, no lo sé. Vamos a ir representando ese plano a partir de un calco de vuestro barrio en Google Maps, y vamos a hacer esta representación. Y en la segunda lámina, lo que voy a hacer es
tener, lo que tengo es esa lámina, la voy a dividir en 4 partes, perdón, voy a dividirla en 4 partes, bueno, el área de dibujo en 4 partes, aquí como siempre, esto va a ser más estrecho, se me fue la proporción en más estrecho, pero sigo con el texto, con la descripción. Y lo que voy a hacer aquí es poner aquí una perspectiva de una senda, de un borde de mi barrio, de un hito y de un nodo. ¿Cómo voy a trabajar estos dibujos? Como normalmente hemos trabajado el color. Si lo que tengo es una serie de elementos, aquí lo que estoy remarcando la senda es, aquí voy a trabajar con el color la senda. Si aquí lo que tengo es un borde a partir de un muro ciego, entonces lo que tengo que remarcar aquí es el borde. Y así con cada uno de los elementos, como hemos estado haciendo normalmente. Bueno, para la semana que viene, entonces, lo único que vamos a hacer es trabajar, tener adelantado esta parte de acá, para ponerla en común y ver que lo estamos trabajando bien, porque el resto del trabajo estaba para el día 21, no sé si va a ser el 14 o el 21, creo que la semana que viene al final sí va a haber, el lunes, martes y miércoles van a ser esas jornadas universitarias, entonces parece que, ¿a ustedes sí les han comentado algo o no? Chicos. Bueno, ahora no he tenido información de nada. Todavía no. Bueno, Exacto. si les digo el lunes, el martes y el miércoles hay jornadas universitarias, para la próxima clase solo tendríamos que traer esto, porque como voy a perder la clase del miércoles, no quiero adelantar teoría con respecto a la clase del miércoles. Si el lunes, martes y miércoles hay clase normal, entonces tenemos que traer esto y tenemos que adelantar la lectura de las páginas 84 a la 91 de ese mismo texto, que ahí nos está hablando de los barrios, y sacar las características de los barrios. Que son como 40 características, también para poder definir mejor y poder hacer descripciones a partir de unos elementos que nos dice el autor, vamos a describir también nuestros barrios a partir de estos términos. Pero esta parte solo la vamos a hacer si el lunes, martes y miércoles tenemos clase. Si no tenemos clase, lo dejamos para la siguiente semana porque no voy a poder avanzar teoría el miércoles, pero sí tendríamos clase el jueves, una clase en la que simplemente veríamos cómo ustedes han estado trabajando esos planos o esos mapas de sus barrios y cómo han utilizado la simbología para luego presentarla en el trabajo, que este es el enunciado número 5 y 6, son 2 enunciados, el 5 y 6 que van seguidos y que se ponen en común el día 21, creo que es. Si hay clase, pues ya tendríamos que traer la lectura y el mapa. Si no hay clase, traemos solo, si no hay clase el lunes, martes y miércoles, traemos solo el mapa. ¿Sí les ha quedado alguna duda? No. No, igual yo voy a poner lo de la lectura en publicaciones y voy a subir estos esquemas también en las publicaciones para que veamos lo que tenemos que hacer, los de las líneas y voy a subir el PDF de Lynch, este PDF de Lynch, para que también nos sirva de guía en la representación. Este PDF. Con los planos de Lynch para que nos pueda servir de ayuda en la representación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo, profe, gracias. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Muchas gracias por su atención y por la participación en clase. Listo, gracias. Gracias. Chao, buena semana. Gracias, profe. Gracias, chao, que tengan buena semana. Va a dejar de...